El reconocido doctor Eduardo Martínez, catedrático de física teórica y ganador de numerosos premios internacionales, intentó humillar a un humilde agricultor en una prestigiosa conferencia de física. Lo desafió con un problema imposible, convencido de que lo dejaría en ridículo frente a todos. Pero lo que el profesor no sabía era que estaba a punto de recibir una lección que jamás olvidaría. Aquella tarde de primavera, el imponente auditorio de la Universidad Central estaba repleto hasta los bordes. El ambiente olía a expectación y a ese peculiar aroma de respeto académico que se respira en las grandes instituciones del saber. Estudiantes con cuadernos nuevos, académicos con años de experiencia y profesionales de la ciencia que habían viajado de diversas regiones llenaban las butacas, ansiosos por escuchar la conferencia de uno de los físicos más respetados del país, el doctor Eduardo Martínez. De pie en el escenario, bajo las luces que resaltaban su figura y su traje impecable, el científico hablaba con voz firme y melodiosa, gesticulando con confianza mientras explicaba teorías avanzadas de física cuántica. Sus palabras fluían con la seguridad de quien jamás ha sido desafiado en su campo. La ciencia moderna, dijo con un tono de superioridad que no intentaba disimular, es el producto de años de estudio riguroso, de mentes brillantes que han dedicado sus vidas a la investigación en laboratorios y universidades prestigiosas. No es algo que se pueda adquirir sin la debida formación académica. Los asistentes asintieron como un solo organismo, cautivados por la autoridad intelectual que emanaba de aquel hombre. Nadie osaba cuestionarlo, ni siquiera con un murmullo. Nadie, excepto un anciano sentado en la última fila, casi oculto entre las sombras del gran auditorio. Vestía ropas sencillas pero limpias, visiblemente gastadas por años de trabajo bajo el sol y la lluvia. Una camisa de algodón de cuadros azules, remendada en los codos con un hilo ligeramente diferente, pantalones de tela resistente que habían perdido su color original tras innumerables lavados, y un sombrero de paja desgastado que descansaba sobre sus rodillas. Sus manos, grandes, ásperas y curtidas como el cuero viejo, mostraban las cicatrices y callosidades de quien ha pasado décadas arrancándole frutos a la tierra. A pesar de su atuendo humilde, algo en su postura transmitía dignidad y seguridad. Sus ojos, de un color indefinible entre el verde y el marrón, brillaban con una inteligencia tranquila mientras observaba la conferencia con una calma absoluta, como quien está acostumbrado a evaluar la naturaleza y sus ciclos sin prisa. Era don José Gutiérrez, un humilde agricultor que había cultivado no solo la tierra sino también una sabiduría nacida de la observación constante del mundo natural. Los estudiantes, con sus ropas de marca y sus dispositivos electrónicos de última generación, notaron su presencia con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. ¿Qué hace un campesino en una conferencia de física cuántica?, murmuró un joven con gafas de diseñador a su compañera de al lado. Seguramente está perdido, o quizás es el abuelo de algún estudiante, respondió ella con una risita condescendiente. Probablemente no entienda ni una palabra de lo que dice el doctor Martínez, añadió otro, provocando más risas ahogadas en aquel rincón del auditorio. En el escenario, el doctor Martínez también notó aquella presencia discordante entre su público habitual. Frunció levemente el ceño, incómodo por la imagen del anciano entre su distinguida audiencia de académicos, estudiantes brillantes y científicos prometedores. Por un instante consideró detenerse, pero rápidamente descartó la idea. Aquel anciano campesino era simplemente una anomalía, un intruso en su territorio, nada que mereciera interrumpir su brillante exposición. Así que continuó su discurso con renovado énfasis, como si quisiera subrayar la distancia intelectual entre él y aquel visitante inesperado. El conocimiento científico, prosiguió el profesor con un tono que combinaba autoridad y condescendencia, requiere años de educación formal y rigurosa. Sin estudios universitarios avanzados, sin la guía de mentores expertos, sin acceso a laboratorios equipados con la última tecnología, nadie, absolutamente nadie, puede comprender las verdaderas leyes fundamentales de la naturaleza. Alzó un dedo índice para enfatizar su punto, como quien señala una verdad incuestionable. La intuición y la observación casual pueden ser interesantes, pero solo el método científico académico nos permite desentrañar los secretos del universo. Algunos asistentes sonrieron con complicidad y aplaudieron, sintiéndose parte de aquella élite intelectual que el profesor describía.
Pero don José simplemente siguió observando en silencio, con la misma serenidad imperturbable, como quien ha visto demasiadas tormentas para asustarse por un trueno lejano. Y precisamente fue ese silencio, esa calma que contrastaba con la adulación general, lo que más molestó al doctor Martínez. Sintió que su autoridad, tan respetada en los círculos académicos, resbalaba sobre aquel hombre como el agua sobre una piedra pulida por el tiempo. En un impulso nacido más del orgullo herido que de la razón, decidió hacer algo que humillara al anciano frente a todos, algo que reafirmara su superioridad intelectual y el orden natural de las cosas. Veamos, dijo con un tono sarcástico que no intentaba disimular, elevando su voz para captar la atención de todos los presentes. ¿Alguien aquí sin formación científica formal, alguien que nunca haya pisado una universidad, se atrevería a resolver un problema de física avanzada? El auditorio entero rió con complicidad. La pregunta era claramente retórica, un recurso oratorio para reforzar su argumento sobre la necesidad de la educación formal. Pero entonces algo inesperado sucedió. Don José levantó la mano. El murmullo en la sala se detuvo. Todos giraron la cabeza para mirarlo. El anciano se puso de pie con calma. Yo acepto el desafío, dijo con voz serena. El auditorio estalló en risas. ¿Está bromeando? ¿Cómo puede un campesino resolver algo que ni los estudiantes pueden? El profesor Martínez sonrió con burla. Había llegado su momento de demostrar su punto. Se acercó a la pizarra y con trazos rápidos escribió una ecuación compleja, un problema que incluso algunos de sus alumnos más brillantes tendrían dificultades para resolver. Se giró con una sonrisa satisfecha. Aquí tiene, buen hombre, dijo con tono burlón. Si realmente entiende la física, resuélvalo. El auditorio contenía la respiración. Pero don José no se inmutó. Con pasos firmes avanzó hacia la pizarra. Los estudiantes observaban con curiosidad. El físico Martínez cruzó los brazos, convencido de que en cuestión de segundos el anciano quedaría en ridículo. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El auditorio entero estaba en silencio absoluto, tan profundo que podía escucharse el zumbido del sistema de ventilación. Los asistentes, que minutos antes habían reído con complicidad, ahora contenían el aliento. Todos observaban incrédulos como don José Gutiérrez, un simple agricultor cuyas manos revelaban años de trabajo bajo el sol, se acercaba con paso firme a la pizarra. Sus zapatos gastados resonaban sobre el suelo de madera pulida, creando un contraste audible entre dos mundos que parecían irreconciliables. El doctor Eduardo Martínez, con los brazos cruzados sobre su pecho y una sonrisa burlona que no intentaba disimular, esperaba pacientemente el inevitable fracaso del anciano. En su mente ya saboreaba el momento en que podría decir «se lo advertí» y reafirmar su punto sobre la superioridad del conocimiento académico. Los estudiantes más jóvenes miraban la escena con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena, mientras algunos profesores veteranos intercambiaban miradas incómodas, como preguntándose si aquello había ido demasiado lejos. Pero lo que sucedió en los siguientes minutos dejó a todos sin palabras, conmocionando incluso a los académicos más escépticos. Don José observó la ecuación por unos segundos. No mostró nerviosismo ni duda, solo calma. Luego, con la misma serenidad de quien ha resuelto problemas mucho más difíciles en la vida, tomó la tiza y comenzó a escribir. El sonido de la tiza raspando la pizarra fue lo único que se escuchó en la sala. Nadie se atrevía a hablar. Uno de los estudiantes se inclinó hacia adelante, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Está resolviendo el problema?, susurró. Otro joven miraba la pizarra con el ceño fruncido. No puede ser, murmuró. El doctor Martínez perdió su sonrisa paulatinamente, como un glaciar que se derrite bajo un sol inesperado. Al principio pensó, con la arrogancia propia de quien jamás ha sido desafiado, que el anciano estaba escribiendo tonterías o simplemente reproduciendo algo memorizado sin comprensión. Pero línea tras línea, ecuación tras ecuación, su expresión fue transformándose. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo, imperceptible para casi todos excepto para los que estaban más cerca. Sus ojos, que antes miraban con desdén, ahora recorrían con intensidad cada símbolo, cada número, cada derivada y cada integral que el agricultor plasmaba en la pizarra.
La incomodidad empezó a crecer en su rostro como una mancha de tinta en un papel blanco, imposible de ocultar. Lo más perturbador para el profesor no era solo que don José estuviera escribiendo algo coherente, sino que estaba resolviendo el problema con un método alternativo que él mismo no había considerado, pero que resultaba válido e incluso elegante en su simplicidad. Los murmullos en la sala aumentaron como el rumor de un río que crece tras la lluvia. «¿Cómo puede ser posible?», susurró una estudiante de doctorado a su compañero. «Eso tiene sentido, mira cómo despejó esa variable», respondió otro con asombro. «No, no puede ser, debe haber algún truco», insistía un profesor adjunto, incapaz de reconciliar lo que veían sus ojos con sus preconcepciones. Entretanto, el anciano seguía escribiendo con la serenidad de quien realiza una tarea cotidiana, sin alarde ni vacilación. Sus cálculos fluían con una precisión asombrosa, como si la tiza fuera una extensión natural de sus pensamientos. Cada número encajaba perfectamente en el siguiente, cada paso era impecable y revelaba una comprensión profunda no solo de las fórmulas, sino de los principios físicos fundamentales que las sustentaban. El doctor Martínez dio un paso adelante, como si necesitara ver más de cerca. No podía creerlo. Finalmente, tras un último trazo, don José dejó la tiza sobre la mesa y dio un paso atrás. El auditorio contenía la respiración. Los ojos de todos se clavaron en la pizarra. El problema estaba resuelto. La respuesta era correcta. El doctor Martínez permaneció inmóvil. Su mente buscaba desesperadamente un error, pero no había ninguno. El anciano había resuelto el problema a la perfección. El silencio en la sala se rompió cuando un estudiante se atrevió a aplaudir. Luego otro. Y en cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. El auditorio entero se puso de pie. Los alumnos de física, los profesores, los asistentes, todos aplaudían al humilde agricultor, menos una persona, el doctor Eduardo Martínez. Su rostro estaba tenso. Sus puños apretados. No podía aceptar lo que acababa de ocurrir. Don José, sin mostrar orgullo ni arrogancia, se giró hacia el doctor Martínez. «La física no es solo números, profesor», dijo con voz tranquila. «Es experiencia». El científico sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con el tono quebrado. El anciano sonrió levemente. «No aprendí esto en libros. Lo aprendí de la naturaleza, de las cosechas, del clima». Martínez no supo qué responder. Los alumnos lo miraban, esperando su reacción. Y por primera vez en su carrera, se sintió expuesto. Finalmente, levantó la cabeza y su voz resonó con frialdad. «Eso no prueba nada». El auditorio se quedó en silencio. Algunos alumnos se miraron entre sí, confundidos. ¿Cómo podía negar lo que acababan de ver? Martínez se cruzó de brazos. Memorizar una ecuación no significa que entiendas la ciencia detrás de ella. Se giró hacia la audiencia. Lo que vieron aquí fue solo un truco, una coincidencia. Algunas personas murmuraron con incomodidad. Otros fruncieron el ceño, pero don José no se inmutó. «¿Un truco?», repitió con calma. Martínez lo miró con dureza. «Si realmente entiendes la física, demuéstralo». El auditorio contenía la respiración. El profesor no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Caminó hasta la pizarra y con movimientos rápidos borró la ecuación anterior. Esta vez escribió un problema aún más complejo, algo que solo físicos experimentados podrían entender. Se giró hacia el agricultor con una sonrisa fría. «Si realmente sabes de ciencia, resuelve esto». Los estudiantes quedaron en shock. ¿Esto ya es demasiado? ¿Por qué el profesor está actuando así? No puede aceptar que perdió. Pero don José no parecía intimidado. Sin embargo, esta vez no comenzó a escribir de inmediato. Se quedó observando la ecuación en completo silencio. Los segundos pasaban. La tensión en la sala aumentaba, pero su expresión no cambió. Y entonces, después de un largo suspiro, sonrió. «Interesante», dijo. El profesor Martínez frunció el ceño. «¿Interesante?». El agricultor asintió lentamente. «Sí, porque esto no es solo teoría.
Puedo explicarlo de una manera que todos entenderán, sin usar números. El auditorio se inclinó hacia adelante. ¿Sin números? Eso es imposible. El doctor Martínez lo miró con incredulidad. ¿Cómo vas a explicar un problema de física sin números? Pero lo que el agricultor hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Profesor, dígame, ¿los números existen en la naturaleza?, preguntó. Martínez frunció el ceño. ¿A qué te refieres? El agricultor levantó la mirada. Cuando el viento sopla y mueve las hojas, cuando una piedra cae al río, cuando el sol calienta la tierra, ¿acaso esos fenómenos necesitan ecuaciones para ocurrir? El auditorio quedó en completo silencio. La ciencia no está en los libros, anciano, está en el mundo real. Se giró hacia los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes han visto un río después de una tormenta? Algunos jóvenes levantaron la mano. Cuando el agua baja de la montaña, ¿se mueve en línea recta? Uno de los estudiantes negó con la cabeza. No, sigue el camino más fácil entre las rocas. Don José asintió. Exactamente. Y sin saberlo, están describiendo un principio de la física, la ley del menor esfuerzo. El doctor Martínez apretó los dientes. Eso no prueba nada. No puedes demostrar física sin ecuaciones. Don José lo miró fijamente. ¿Y si le demuestro que usted mismo aplica física sin darse cuenta? Martínez lo observó con escepticismo. Adelante. El agricultor dio un paso adelante. Dígame, profesor, ¿cómo sostiene su vaso de agua sin que se derrame? Martínez arqueó una ceja. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo respóndame. El científico suspiró con impaciencia. Mantengo la mano firme. Y si alguien empujara mi brazo, tendría que resistir el movimiento. Don José sonrió. ¿Y eso, profesor, es una aplicación práctica de la tercera ley de Newton? El auditorio quedó en shock, como si un relámpago hubiera iluminado repentinamente una habitación oscura, revelando algo que siempre había estado allí pero que nadie había visto. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababan de escuchar, como si necesitaran reajustar todo su sistema de creencias. Otros, los más jóvenes quizás, o los menos atados a las convenciones académicas, sonrieron abiertamente, maravillados por la simplicidad y profundidad de aquella explicación. Es cierto, murmuró una joven estudiante lo suficientemente alto para que la escucharan los de alrededor. Todos aplicamos física constantemente sin darnos cuenta. Al caminar, al cocinar, al respirar incluso. Un profesor asistente asintió con la cabeza, incapaz de contener su asombro. Es como si hubiéramos estado tan ocupados con las ecuaciones que olvidamos mirar el mundo que intentamos describir con ellas, añadió. El rostro del profesor Martínez se tensó como la cuerda de un violín a punto de romperse. Una vena palpitaba visiblemente en su sien. No podía negarlo, aunque cada fibra de su ser le impulsaba a hacerlo. Por más que intentara encontrar un error, una fisura en el razonamiento del anciano, no podía. El campesino tenía razón, y esa verdad se alzaba ante él con la solidez de una montaña inamovible. El agricultor, sin perder su serenidad característica, se giró lentamente hacia la pizarra llena de símbolos y números, y la señaló con una mano cuyas callosidades hablaban de años trabajando la tierra. Usted, profesor, dijo con una voz que no contenía ni un ápice de arrogancia, escribió aquí una ecuación para explicar un principio natural que ya existe fuera de esta pizarra. Yo simplemente lo expliqué con ejemplos del mundo real, del mismo mundo que todos habitamos. Y ahora le pregunto, y le pido que se lo pregunte a sus estudiantes también, ¿y si la ciencia no puede aplicarse fuera del papel y los laboratorios? ¿Si no puede traducirse a la vida cotidiana? ¿De qué sirve realmente? El auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes se pusieron de pie, impresionados. Pero en el escenario, el doctor Martínez sentía que todo su mundo se tambaleaba. Había pasado toda su vida enseñando teoría, pero nunca había pensado en esto. El anciano se giró hacia él con una mirada tranquila. No se trata de quien tiene razón, profesor. Se trata de entender que la ciencia no es exclusiva de los libros.
Es parte de la vida. Martínez sintió un escalofrío. Por primera vez en su carrera, no tenía una respuesta. Pero su orgullo aún no estaba vencido. Todo esto es muy interesante, pero sigue sin demostrar que pueda resolver problemas científicos sin cálculos. El auditorio quedó en silencio. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. El profesor seguía buscando una forma de recuperar su prestigio. Don José se cruzó de brazos. Usted cree que la ciencia solo existe en libros y fórmulas, pero le diré algo, profesor, yo no necesito ecuaciones para entender cómo funciona el mundo. Martínez frunció el ceño. Ah, ¿sí? ¿Entonces podrías predecir el comportamiento de la naturaleza sin cálculos? El anciano asintió con tranquilidad. Lo hago todos los días en el campo. Señalando el vaso de agua en la mesa del profesor, don José planteó un desafío. Si dejo caer este vaso desde el escenario, ¿en qué parte del suelo va a romperse? Algunos estudiantes se quedaron boquiabiertos. Eso es imposible. Necesitaría cálculos exactos. Pero don José solo sonrió. ¿Eso es todo? Los ojos del profesor se entrecerraron. Veamos si tu sabiduría natural puede con esto. Y sin decir más, tomó el vaso y lo soltó al vacío. El vaso de agua cayó en picada desde el escenario. Todos los ojos siguieron su trayectoria. El doctor Eduardo Martínez sonreía con confianza. No había forma de que un hombre sin estudios pudiera predecir con exactitud dónde se rompería. Pero antes de que el vaso tocara el suelo, don José ya había hablado. Va a romperse justo allí, señaló un punto en el suelo, unos centímetros a la derecha del centro del escenario. Y entonces sucedió. El vaso impactó exactamente donde el agricultor había indicado. El auditorio quedó en completo silencio. El profesor Martínez se quedó de piedra. ¿Cómo lo hizo? Acertó al milímetro. Don José se sacudió las manos con tranquilidad. No usé ecuaciones, dijo con voz serena. Solo observé. El peso del vaso, el ángulo en que lo soltó, el flujo del aire, todo me decía dónde iba a caer. Uno de los profesores asistentes levantó la mano. Señor Gutiérrez, esto ha sido una de las lecciones más impresionantes que he presenciado. El anciano solo sonrió con humildad. No es una lección, muchacho. Es la vida misma. El doctor Martínez cerró los ojos por un momento. Toda su reputación estaba en juego. Si aceptaba su derrota, perdería el respeto de sus colegas. Si seguía negándolo, quedaría como un necio. Finalmente, tras un silencio que pareció eterno, con voz inicialmente temblorosa pero que fue ganando firmeza y convicción con cada palabra, el profesor pronunció las palabras que jamás pensó que saldría de sus labios. Tengo que reconocer algo importante, algo que en 40 años de carrera académica nunca había considerado realmente. El auditorio quedó en silencio expectante, como una sala de teatro cuando se levanta el telón para el acto final. Las respiraciones contenidas creaban una tensión casi palpable. Durante años, continuó Martínez con una humildad recién descubierta, he enseñado física a través de números, fórmulas y teoremas. He considerado los libros y las publicaciones académicas como los únicos repositorios válidos del conocimiento. He medido la inteligencia por los títulos y honores académicos. Hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir a continuación. Pero hoy, gracias a este hombre, he aprendido que la verdadera ciencia va mucho más allá de los libros y las aulas. Que existe un conocimiento que nace de la observación directa del mundo, de la experiencia vivida, de la relación íntima con la naturaleza. Miró a don José con respeto renovado, casi con reverencia. Este hombre, a quien pretendí humillar porque no compartía mi formación académica, me ha dado una lección de ciencia, de humildad y de sabiduría que no olvidaré mientras viva. Un silencio profundo siguió a sus palabras, roto solamente cuando una estudiante de primera fila comenzó a aplaudir. Como un incendio que se propaga en un bosque seco, el aplauso se extendió por toda la sala hasta convertirse en una ovación estremecedora. Algunos estudiantes incluso se pusieron de pie, conmovidos por aquel momento de auténtica transformación intelectual y humana que habían tenido el privilegio de presenciar.
Don José, manteniendo la misma serenidad que había mostrado desde el principio, caminó hacia el profesor y extendió su mano encallecida hacia él. Sus ojos, profundos y brillantes, reflejaban no triunfo sino comprensión. La ciencia y la experiencia pueden y deben caminar juntas, profesor, dijo con aquella voz pausada que parecía contener la sabiduría de generaciones. Ninguna es superior a la otra. Son como dos ríos que nacen en montañas diferentes pero que están destinados a encontrarse y formar un cauce más poderoso y completo. Martínez, visiblemente emocionado, estrechó aquella mano que había trabajado la tierra durante décadas, y en ese simple gesto, aparentemente tan cotidiano, ambos mundos, el académico con sus teorías y el práctico con sus observaciones, se unieron en un momento de entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Los asistentes, conscientes de estar presenciando algo extraordinario, guardaron un silencio respetuoso. En los días y años siguientes, muchos de los presentes en aquella conferencia recordarían ese momento como un punto de inflexión en su comprensión de la ciencia y del conocimiento. Algunos incluso cambiarían sus métodos de enseñanza o investigación, incorporando la observación directa y la experiencia práctica como complementos esenciales del estudio teórico. Porque quizás esa era la verdadera lección que don José había venido a enseñar aquella tarde, que el conocimiento no tiene una sola forma ni un solo camino, que no pertenece exclusivamente a las instituciones ni a los que ostentan títulos, sino que florece en cualquier mente abierta a la observación y la reflexión. Que tanto en las aulas iluminadas de las universidades como bajo el sol ardiente de los campos, la sabiduría encuentra siempre su manera de florecer cuando se la busca con humildad y apertura.